Un saludo para todos, bienvenidos una vez más a esta nueva clase en la que estamos tratando de darle continuidad a nuestros contenidos. Como podrán darse cuenta, acá ya culminamos con la parte de álgebra, todo lo que es factorización, polinomios, productos notables, para meternos en otros temas un poquito más sencillos, por así decirlo, más simples, como lo es las formas, los patrones, las figuras geométricas, los triángulos, etcétera, trigonometría. Son los últimos temas de nuestro contenido. Estamos ya muy cerca de culminar con el curso. Este es uno de nuestros últimos temas hablando de la geometría, los elementos geométricos básicos, ¿verdad? Vamos a aprender lo más básico sobre el tema. Estamos ubicados en la página 145 del libro de texto, por favor. Antes de visualizar esta clase, yo preferiría que ustedes hagan una lectura de todo lo que es el tema de geometría de la página 145 hasta la página 169. De preferencia, lean antes de visualizar este video, pueden dejarlo pendiente, van a leer la parte de la teoría, intentar a resolver la hoja de trabajo y ya acá en esta clase nos vamos a enfocar en la parte más básica del contenido, ¿verdad? En todo lo que, en los aspectos más generales a modo de resumen, para que ustedes puedan ir en base a las notas, los apuntes que hayan tomado, puedan de alguna manera resumir el aprendizaje, ¿verdad? Y vamos a aplicar también la parte práctica, lo que nos interesa, hablar de la geometría, todo lo que se refiere a áreas, volúmenes de figuras geométricas, ¿verdad? Entonces, esa sería la parte práctica que vamos a estar abarcando, pero antes de eso necesitamos comprender, ¿verdad? Los conceptos más básicos sobre la geometría. Entonces, vamos a dar inicio acá con lo que es elementos geométricos básicos. Luego de finalizar esta clase ya tenemos una hoja de trabajo lista también para que ustedes puedan empezar a resolverla y con eso poner en práctica toda la parte que aprendamos acá. Entonces, dentro de la geometría, esta es una ciencia que, como habíamos mencionado en alguna clase, no es algo nuevo, ¿verdad? Todos sabemos cuando alguien nos menciona figuras geométricas, formas básicas, los cuadrados, los triángulos, los círculos, circunferencias, todo eso, no son cosas nuevas para nosotros, son cosas que nosotros conocemos, traemos una base de todo eso, una base teórica que lo aprendimos en el establecimiento donde estudiamos, en el colegio, entonces sabemos qué es eso. Aquí lo que vamos a hacer es solo repasar y tratar de complementar esos conceptos básicos que nosotros adquirimos, ¿verdad? Y combinarlos con unos nuevos, que es la relación entre la geometría y la matemática. Iniciamos entonces. Como les decía, esta es la parte resumida de lo que está en el libro. Podemos decir entonces que la geometría tiene un origen. Cada uno de los aspectos geométricos básicos ha ido evolucionando. La primera figura geométrica que aparece es el punto. El punto se dice que es la primera figura geométrica porque esta es la que da origen a todas las demás. El punto únicamente tiene posición. Un punto se define únicamente como una marca en un espacio, no tiene dimensiones, no tiene ancho, no tiene altura, no tiene longitud, únicamente es una marca en el espacio, una figura que solo tiene posición. Pero cuando se van colocando puntos uno detrás de otro de forma sucesiva y se van llenando los espacios con puntos, a eso se le llama una sucesión de puntos y eso es lo que da origen a la línea, que es una figura geométrica que ya posee longitud, pero no tiene anchura y espesor, ¿sí? Solo tiene longitud. Y aquí en la línea nosotros encontramos varias cosas, ¿verdad? Los aspectos que componen una línea de acuerdo a su posición. Una línea puede ser vertical, puede ser horizontal, puede ser inclinada, de acuerdo a su forma, puede ser una línea recta, puede ser una línea curva, están las líneas quebradas, las líneas onduladas, las líneas mixtas. Y todos los tipos de líneas nosotros los aprendimos, ¿verdad? Desde hace bastante tiempo. Conocemos
los tipos de línea que existen de acuerdo a sus características. Pero en sí, la definición de línea es un elemento geométrico que solo posee longitud. Pero cuando nosotros combinamos diferentes tipos de líneas para formar figuras cerradas, como por ejemplo esto, cuando combinamos 3 líneas rectas, combinamos 4 líneas rectas para formar figuras cerradas, ahí estamos dando origen a una figura que recibe el nombre de plano, ¿sí? Una superficie plana que no tiene dimensión en volumen, pero sí tiene anchura y espesor, ¿verdad? Tiene longitud y anchura, puede ser 2 dimensiones nada más. Entonces, con esto nosotros concluimos que el punto da origen a la línea y la línea, de acuerdo a sus combinaciones, da origen al plano. Y después, cuando nosotros combinamos diferentes planos, por ejemplo, cuando colocamos un plano de frente, un plano en la parte de atrás y luego estos los unimos a través de la unión de más planos, esta figura que está en 3 dimensiones se conoce con el nombre de sólido, que dice la teoría que es una porción limitada del espacio encerrada dentro de superficies planas o curvas. Esa sería la evolución de la geometría. Entonces empezamos con el punto, luego la línea, el plano y el sólido. Son los elementos geométricos básicos. Y acá podemos nosotros darnos cuenta que las figuras planas, los planos, están relacionados con las áreas. A los planos matemáticamente se les puede calcular un área. Y los sólidos matemáticamente están relacionados con el volumen. El área es el número de unidades cuadradas contenidas en una figura. Más adelante vamos a aprender sobre cálculo de áreas también, pero la relación que tiene con las figuras planas y el cálculo de volumen que se relaciona con las figuras en 3 dimensiones, como son los sólidos, ¿verdad? Entonces, a partir de acá es donde nosotros nos vamos a enfocar en este tema de geometría. Cuando hablamos de polígonos, entonces, un polígono es una figura plana. Dentro de los planos tienen muchas subclasificaciones, pero a nosotros nos interesa para fines de este curso es la figura plana, conocida como polígono. Es una figura que está en 2 dimensiones y está limitada por segmentos de recta, que son sus lados. Hay varios tipos de polígonos y estos se clasifican y se nombran de acuerdo al número de lados que tengan. Por ejemplo, si yo tengo 2 líneas rectas y las quiero unir para formar un polígono, esto no es posible, porque estas 2 líneas rectas nunca se van a poder cerrar. Y los polígonos son figuras cerradas. Entonces, con 2 líneas rectas no es posible formar un polígono. Los polígonos se forman a través de la unión al inicio de 3 líneas rectas. Entonces, cuando nosotros unimos 3 líneas rectas, ya encontramos la figura que se conoce como triángulo. Un triángulo es un polígono, una figura plana que consta de 3 lados y 3 ángulos exactamente iguales. Y los triángulos, que son figuras de 3 lados, se pueden subclasificar de acuerdo a la medida de sus lados o la medida de sus ángulos. Un triángulo siempre va a tener 3 ángulos internos. Esos triángulos pueden ser, esos ángulos pueden ser agudos, pueden ser obtusos o pueden ser rectos, dependiendo el tipo de triángulo. Entonces, cuando nosotros clasificamos los triángulos en función de la medida de sus lados, tenemos 3 tipos. Voy a ponerlo, vamos a ver, cuando tomamos en cuenta la medida de los lados, los podemos clasificar, y cuando tomamos en cuenta la medida de los ángulos. Cuando nos enfocamos en los lados, está el triángulo equilátero, que es aquel que tiene sus 3 lados exactamente iguales. Está el triángulo escaleno, que es aquel que tiene sus lados desiguales, y está el triángulo isósceles, que es aquel que tiene 2 lados iguales y uno desigual. Entonces, más adelante vamos a hablar de ángulos, pero los ángulos hay de 3 tipos: los ángulos rectos, los ángulos agudos y los ángulos obtusos. Cuando obtenemos los triángulos en función de la medida de sus ángulos, tenemos de 3 tipos también.
el triángulo rectángulo. Y ojo con este, lo voy a resaltar porque este es el que nos va a servir para el siguiente tema de trigonometría. El triángulo obtusángulo es aquel que tiene un ángulo obtuso y dos agudos. Y el triángulo acutángulo, que es aquel que tiene sus tres ángulos agudos. Más adelante vamos a ver que los ángulos se clasifican. Por ejemplo, el ángulo recto es el que mide 90 grados, el ángulo agudo es el que mide menos de 90 grados y el ángulo obtuso es el que mide más de 90 grados. Pero entonces tenemos 6 tipos de triángulos diferentes. Son polígonos de 3 lados siempre, solo cambian las medidas de los lados o los ángulos y por eso se clasifican. Pero vamos en orden. Si tenemos una figura de 3 lados se puede formar cualquiera de estos que están acá. Si aumentamos un lado y tenemos una figura con 4 líneas rectas, entonces ya aparece otro tipo de polígono, que son los cuadriláteros. El cuadrilátero entonces es una figura que tiene 4 lados y 4 ángulos. Y los cuadriláteros se pueden subdividir también en 2 tipos: los paralelogramos y los no paralelogramos. Dentro de los paralelogramos están los más conocidos, ¿verdad? Que es el cuadrado, el rectángulo, el rombo y el trapecio. Y dentro de los no paralelogramos está el trapezoide y el romboide. Cada uno de estos con su forma definida, pero todos tienen 4 lados y 4 ángulos. Normalmente cuando nosotros tenemos esta clase en un ciclo académico normal hacemos un laboratorio sobre estas figuras geométricas, ¿verdad? Pero lamentablemente ahorita por la situación que se está viviendo y que no podemos tener clases presenciales no vamos a poder realizar este laboratorio, ¿verdad? Pero es importante que ustedes conozcan la forma de cada una de estas figuras, pero para eso realizaron ya la lectura de la sección que les mencionaba al inicio del libro de texto, ¿verdad? Para poder conocer un poquito más sobre las formas y figuras básicas en función de los lados. Ya después, cuando nosotros empezamos a formar figuras de más lados, estas ya van recibiendo nombre de acuerdo a la cantidad de lados que tienen. Por ejemplo, una figura formada por 5 lados iguales, como son 5 lados, recibe el nombre de pentágono. Una figura formada por 6 lados iguales recibe el nombre de hexágono, y así sucesivamente, ¿verdad? Podemos tener varias, como nos indica esta tablita que está acá. La figura de 3 y 4 lados ya las mencionamos, la figura de 5 es el pentágono, la de 6 es el hexágono, la de 7 es el conocido como heptágono, la de 8 es el octágono, la de 9 el eneágono, el decágono, el undecágono y el dodecágono, que es la figura formada por 12 lados y 12 ángulos iguales. Pero estos son los polígonos básicos más conocidos, ¿verdad? Entonces vean cómo va la evolución de la geometría dentro de las figuras planas. Todas estas figuras, como habíamos indicado al inicio, su característica es que son figuras planas. Eso significa que se encuentran en 2 dimensiones. ¿Sí? Y se clasifican de acuerdo al número de lados que tienen. Eso es importante. Clasificación en función del número de lados. Son los aspectos más importantes a tomar en cuenta para analizar figuras geométricas planas. Dentro de las figuras geométricas planas o de los polígonos más conocidos están los círculos y las circunferencias, que son figuras de gran importancia también, porque son la base para dibujar todas las demás. Dice la definición acá que una circunferencia es el conjunto de puntos de un plano, o sea, de una figura plana situados a la misma distancia de un punto fijo. Ese punto fijo se le llama centro. Entonces, en una circunferencia se distinguen los siguientes segmentos: el radio, el diámetro y el largo.
Entonces, si yo tengo la circunferencia, su punto fijo es el centro, ¿verdad? Y la teoría me dice que la distancia desde el centro a cualquier punto de la circunferencia es lo que se conoce como radio. Una línea recta que atraviesa la circunferencia pasando por el centro recibe el nombre de diámetro. Y el arco es un segmento de la circunferencia a lo largo de su perímetro. Entonces, es importante conocer las relaciones entre estas. Por ejemplo, en una circunferencia, el radio es igual al diámetro dividido 2, la mitad del diámetro. O puedo decir que el diámetro es el doble o 2 veces el radio, ¿verdad? Estas son fórmulas matemáticas que nos van a servir más adelante para el cálculo de perímetros, áreas y volúmenes de figuras geométricas. Bueno, ahora vamos a pasar a las figuras de 3 dimensiones que se conocen como sólidos, ¿verdad? Habíamos dicho al inicio, un sólido es una figura que está en 3 dimensiones. Dentro de los sólidos más comunes están los poliedros, que son sólidos limitados por superficies planas llamadas caras. Entonces dice acá que las caras de un poliedro son los polígonos que lo limitan y los lados de estos polígonos se conocen como aristas. Ojo con estos conceptos. Entre los sólidos más comunes están, por ejemplo, el cubo, el ortoedro, el tetraedro, el prisma, la pirámide, el cono, el cilindro, la esfera, etc. Y hay varios. Pero, ¿cuál es el concepto de un sólido? Entonces, si yo tengo una figura plana y debajo de esta figura plana pongo otra igual, yo debajo pongo otra igual, acá otra igual y acá pongo otra igual, todas estas son figuras planas, son cuadrados. Pero ¿qué pasa si yo dibujo estos cuadrados sobre un papel y luego lo recorto? Y utilizo resistol, ¿verdad? Pegamento hago dobleces y pongo pegamento en las orillas y pego esa figura para formar un sólido. ¿Qué figura es la que se va a formar? Es un cubo, ¿verdad? Un cubo que va a tener 6 caras exactamente iguales, ¿sí? Entonces, de aquí viene el concepto de que un sólido está formado por varias caras que lo limitan y esas caras van a ser polígonos, ¿sí? Los lados de esos polígonos son las aristas. Este es el concepto de sólido. Entonces, un sólido encierra un espacio, un volumen, ¿sí? En 3 dimensiones. Entonces, los sólidos son figuras en 3 dimensiones. Es importante tener en cuenta esto. Y entre los ejemplos más conocidos pues están el cubo, el ortoedro, nos damos cuenta el cubo está formado por caras que son cuadrados, el ortoedro ya está formado por rectángulos, el prisma está formado por triángulos y rectángulos, el cono está formado por un círculo y una figura triangular, el cilindro está formado por 2 círculos y un rectángulo. Por ejemplo, si yo pongo un rectángulo y acá le pongo 2 círculos, si lo recorto y después enrollo el rectángulo y le pongo las tapaderas que son los círculos, se forma el cilindro. Y la esfera, ¿verdad? Son los poliedros más conocidos y acá es donde nosotros tenemos que tener en cuenta estos conceptos, las caras, las aristas y los vértices. Les voy a poner diferente color para que ustedes puedan identificar. Las aristas y los vértices. Las aristas, ¿cuáles son? Son las líneas que limitan las caras de la figura. Entonces yo puedo decir que esta figura que está acá tiene 1, 2, 3 arriba, 1, 2, 3 abajo y 1, 2, 3 en el cuerpo. Entonces esta figura está compuesta por 9 aristas. ¿Cuántas caras tiene? Son las caras que la conforman. Acá de este lado tiene una, acá tiene otra. La de enfrente es una cara y las dos de arriba, la de arriba y la de abajo, 1, 2, 3, 4, 5 caras. Esta figura tiene 5 caras. Y los vértices son los puntos de intersección de las caras de la figura, que en este caso tenemos 3 arriba y 3 abajo, son 6 vértices, ¿sí? De esa manera encontramos las caras, las aristas y los vértices en una figura.
Las aristas prácticamente son las líneas rectas que forman las caras de la figura. Los vértices son los puntos donde hay cruces de líneas y las caras son las formas que le dan origen al poliedro. Por ejemplo, acá en el cubo nosotros tenemos que las aristas son estos cuadrados. ¿Sí? ¿Cuántas aristas tenemos ahí? 4 arriba, 4 abajo y las 4 del cuerpo son 12. ¿Cuántos vértices tenemos? Vértices tenemos 4 arriba y 4 abajo, 8 vértices. Y las caras, que son los cuadrados, son 6 cuadrados, ¿verdad? Los que dan origen a este cubo. Entonces, es importante aprender a identificar estos elementos dentro de una figura en 3 dimensiones. Entonces ahora nos vamos a pasar a estos ejercicios que son tomados de la hoja de trabajo, ¿verdad? Que ustedes ya, que les aparece ahí en el libro de texto. Que ustedes después de esta clase deberían poder empezar a trabajar, si no es que ya se adelantaron algunos. Acá, por ejemplo, en el ejercicio del lado izquierdo dice que hay que buscar cuántas figuras están ahí metidas dentro de esta figura. Entonces aquí a simple vista yo puedo ver que acá, en estas líneas, forman un rectángulo. Tengo que aprender a identificar las figuras que están involucradas acá. Después puedo ver que puedo borrar estas líneas y me doy cuenta que dentro de esta misma figura hay un paralelogramo. Que también funciona como rombo, ¿verdad? Si lo giramos, tiene la forma de un rombo. También puedo ver que en esta figura hay triángulos de varios tipos. Acá, por ejemplo, hay un triángulo equilátero. Triángulo equilátero. Y este que está al otro lado es un triángulo isósceles. Es otra figura que puedo ver ahí. ¿Qué otra figura podría haber dentro de este mismo dibujo? Acá, por ejemplo, puedo ver que también hay un triángulo, pero este ya es un triángulo escaleno. ¿Sí? Entonces yo tengo que visualizar todas las figuras que sea posible dentro de este mismo patrón. Por ejemplo, acá me doy cuenta que se forma un trapecio. Tengo que conocer antes las formas de todas las figuras geométricas, las características que tienen, para poder identificarlas dentro de un mismo patrón. ¿Qué otra figura podría estar ahí? Me doy cuenta que si agarro esta línea con esta, y estas 4 forman este cuadrilátero, pero no es regular. Entonces esto es un trapezoide. ¿Sí? Una figura que también aparece allí. Y así ustedes pueden seguir buscando y tal vez encuentren algunas otras, ¿verdad? Pero esta es la idea de este ejercicio: identificar cuántas figuras están contenidas dentro de este mismo patrón. ¿Sí? En el otro ejercicio dice que hay que identificar cuántas caras, cuántos vértices y cuántas aristas hay. Entonces yo veo que acá este triángulo tiene base pentagonal. O sea, es un pentágono la base. Eso significa que la base, lo que está abajo, es una cara. Y arriba va a tener 5 caras. Las dos de atrás y esta. 5 más 1, 6. Entonces esta figura tiene 6 caras. Luego hay que ver cuántas aristas. Las aristas sabemos que son las líneas. Acá hay 1, 2, 3, 4, 5 por ser pentagonal. Y la base tiene otras 5. Entonces son en total 10 aristas. Y los vértices, nosotros como bien sabemos, son los puntos de intersección, los puntos de unión. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y el de la parte de arriba 6. Entonces son 6 vértices. ¿Sí? Esto es lo que hay que hacer en estas figuras, identificar. Pero para poder hacerlo tenemos que conocer antes las características de las figuras planas y de las figuras
en 2 dimensiones, es decir, tenemos que conocer todo lo referente a polígonos y poliedros para poder resolver estos ejercicios. Después aparece este ejercicio sobre poliedros, en donde nosotros tenemos que aprender a desarrollar el, el dibujo que aparece. Este es un dibujo que está en 3 dimensiones, entonces nosotros lo tenemos que trasladar a un dibujo en 2 dimensiones, parecido al del cubo. Digamos, si yo tengo el del cubo acá, si a mí me aparece originalmente este dibujo en 2 dimensiones y yo lo quiero pasar, en 3 dimensiones, perdón, y lo quiero pasar a 2 dimensiones, lo que tengo que hacer es dibujar las caras. ¿Cuántas caras tiene? Y esto ya es una figura en 2 dimensiones. Entonces acá yo puedo ver que la base es rectangular y unida a la base hay 4 triángulos, pero 2 triángulos son equiláteros y 2 son isósceles. Entonces ese es el desarrollo, pero esta figura está en 2 dimensiones. Esto es lo que hay que hacer en estos casos, dibujar las figuras de acuerdo al patrón dado, ¿verdad? Al poliedro dado. Habiendo culminado ya con estos ejercicios básicos sobre polígonos y poliedros, que son las formas geométricas básicas, pues ya nos pasamos a la parte matemática, que es donde vamos a hablar de perímetros, áreas y volúmenes. Es importante que tengan en cuenta que en el libro aparecen unas tablas, ¿sí? Tablas de áreas, volúmenes y perímetros de figuras geométricas. Dentro de la sección de geometría van a conseguir estas tablas. Entonces estas tablas nos van a servir para poder calcular matemáticamente todo lo requerido en los siguientes ejercicios. Entonces para los que no cuentan con libros, estas tablas las voy a poner en el aula virtual también para que las puedan descargar y que podamos trabajar la parte matemática de esto. Entonces, si nosotros empezamos a analizar entonces qué es un perímetro, dice que la teoría dice que se denomina perímetro de una figura plana a la suma de las longitudes de sus lados. Por ejemplo, si tengo un triángulo que mide, en este caso es un triángulo escaleno, que tiene 3 lados desiguales, uno mide, dice que 10, el otro mide 5 y el otro mide 6. ¿Cuál es el perímetro de este triángulo? La suma de sus lados, ¿verdad? L1 más L2 más L3. En este caso son 5, 6 y 10, entonces la suma de eso es 21 centímetros. Entonces yo puedo decir que el perímetro de este triángulo es 21 centímetros. Pero para cada figura geométrica se pueden ir determinando fórmulas. Por ejemplo, si el triángulo es equilátero, como yo sé que los 3 lados son iguales, entonces se puede definir esta fórmula. El perímetro es igual a 3 veces el lado. Como el cuadrado, yo sé que es una figura que tiene 4 lados exactamente iguales, entonces solo necesito conocer uno de los lados y multiplicarlo por 4 para encontrar su perímetro. Y el pentágono, que es una figura que tiene 5 lados exactamente iguales, igual solo necesito conocer uno de esos lados y multiplicarlos por 5 para encontrar el perímetro del pentágono. Y así sucesivamente en las tablas podemos encontrar varias fórmulas para encontrar perímetros, por ejemplo para figuras ya más complejas. Si yo tengo un círculo, si conozco el radio del círculo puedo determinar que el perímetro es multiplicar 2 veces la constante pi por el radio del círculo. Entonces, para esto sí necesitaríamos una calculadora, ¿verdad? Para poder hacer este cálculo. Pero en función de eso es que nos vamos a seguir trabajando. Es importante conocer el concepto de perímetro. El perímetro es la suma de las longitudes de los lados de una figura plana, ¿verdad? Entonces el perímetro solo se le puede calcular a las figuras planas porque es una longitud. Conociendo la medida de los lados de la figura podemos conocer el perímetro. Entonces, ahora hablemos un poquito del área de las figuras. Dice la teoría que el área de una figura es la porción del plano que cubre. Entonces, si aquí está la figura, la porción del plano es esto, lo que está dentro. Y que el área es una superficie que se utiliza para su medición las unidades cuadradas. Entonces, si yo tengo un cuadradito, por ejemplo, que mide 1 por 1, el área que ocupa este cuadradito es 1 al cuadrado, una unidad cuadrada.
Entonces cuando yo quiero calcular el área de cualquier figura geométrica, un triángulo, un círculo, un cuadrado, el objetivo es ver cuántas veces ese cuadradito con la unidad básica está dentro de la figura. Ya sea un triángulo, o sea, si es un triángulo no van a ser triangulitos, ¿va? Siguen siendo cuadraditos. Y si es un círculo, igual. ¿Cuántas veces la unidad base de la unidad cuadrada está dentro de la figura? Entonces a eso se le llama medir el área. Por eso es que las áreas se encuentran en metros cuadrados, en centímetros cuadrados, en pulgadas cuadradas, etcétera, dependiendo cuál sea la longitud. Porque la longitud o la unidad de medida, porque en función de eso es que se calcula el área. Y para eso hay fórmulas también. Esas fórmulas las tenemos en las tablas. Entonces nos vamos a meter directamente a los ejemplos. Por ejemplo, para un cuadrado, como sus lados son iguales, el área se calcula elevando un lado al cuadrado. Para un rectángulo, el rectángulo tiene una base y una altura. Entonces se multiplica la base por la altura para calcular el área. Para un triángulo, por ejemplo, la fórmula me dice como un triángulo geométricamente es la mitad de un cuadrado. Entonces el área es igual a un medio de la base por la altura. Y así sucesivamente podemos encontrar áreas para cualquier figura geométrica. Por ejemplo, el círculo, su área se calcula multiplicando pi por el radio al cuadrado. Estas fórmulas entonces nos van a servir para calcular áreas de figuras geométricas. Entonces aquí algunos ejemplos. Dice calcular el perímetro y el área de un cuadrado de 3 metros de lado. Entonces si yo tengo el cuadrado que mide 3 metros de lado, yo sé que el perímetro es 4 veces el lado. Entonces se multiplica 4 por 3 y esto me da 12 metros. Ese es el perímetro. El perímetro está en unidades lineales. Y el área es elevar el lado al cuadrado. En este caso sería 3 al cuadrado. 9, pero en este caso son metros cuadrados. Esta es la diferencia entre un área y un perímetro, ¿verdad? El área siempre está en metros lineales, mientras que el perímetro está en metros lineales, mientras que el área está en metros cuadrados. Es la diferencia. Ahora dice acá este otro problema, vean, el perímetro de un rectángulo. Dice que conocemos el perímetro, ¿verdad? Pero el perímetro, que es la suma de sus lados, aquí está la base y aquí está la altura. Arriba la base mide lo mismo, ¿verdad? La altura también, los dos lados miden lo mismo. Entonces el perímetro de un rectángulo es la suma de sus lados, que sería base más altura más altura. Pero lo podemos resumir diciendo 2 veces la base más 2 veces la altura. Esta es la fórmula del perímetro del rectángulo. Pero de este rectángulo sabemos que el perímetro ya lo conocemos, mide 850 centímetros y la base mide 125 centímetros. Lo que no conocemos es la altura. Entonces aquí lo que hay que hacer es despejar la altura, resolver la fórmula para h. Entonces me quedaría perímetro, y ya vimos solución de ecuaciones literales, para eso nos sirve esto. Perímetro menos 2 veces la base partido 2 es igual a la altura. Entonces la altura es igual al perímetro, que son 850 menos 2 veces la base, que son 2 por 125 dividido 2. Entonces si hacemos esta operación, 850, 2 por 125 son 250, 850 menos 250, entonces son 600 dividido 2 son 300 centímetros, ¿sí? Entonces la altura del rectángulo son 300. Eso significa que aquí lo dibujamos mal, ¿verdad? Sino que la base tiene 125 y la altura tiene 300. Esta es la verdadera forma del rectángulo, ¿verdad? Jugando un poquito con las fórmulas, se puede también. Conociendo las fórmulas básicas de perímetros de figuras simétricas o áreas, se puede despejar alguna de las variables para encontrarla o calcularla en función de las variables conocidas. Veamos estos otros ejemplos entonces. Dice que el área de un triángulo equilátero es
35 metros cuadrados. Su altura es 7 metros. ¿Cuánto mide la base? Y calcular el perímetro. Aquí, como no se conoce ninguno de los lados, no se puede calcular el perímetro todavía. Primero se calcula la base. Y sabemos que el área de un triángulo es 1/2 de la base por la altura. Pero conocemos la altura y el área, entonces despejamos la base y decimos base es igual a 2 veces el área partido la altura. O sea, 2 por 35 dividido 7. 2 por 35 es 70, dividido 7 es 10. Entonces la base es 10 metros, ¿verdad? Y como conocemos la base, sabemos que el perímetro es, para un triángulo equilátero, 3 veces el lado, porque sus 3 lados son iguales. O sea, 3 veces la base, porque es uno de sus lados. Entonces, el perímetro es 3 por 10, 30 metros en unidades lineales. ¿Sí? Jugamos con las fórmulas cuando es necesario, pero es importante conocerlas y dominarlas. Ahora veamos este problema. Calcular el área y el perímetro de un círculo de 6 metros de diámetro. Aquí está el círculo. Pero el problema nos dice que su diámetro, es decir, la línea que lo atraviesa, son 6 metros. Nosotros necesitamos el radio para poder usar las fórmulas. Que si el diámetro son 6 metros, el radio van a ser 3 metros, porque es la mitad del diámetro. Ya lo habíamos visto anteriormente, ¿se recuerdan? Radio es igual al diámetro dividido 2, perdón. Entonces, conociendo el radio, ya podemos encontrar el perímetro, que es 2 veces pi por el radio. Es igual a 2 veces pi por 3. Entonces hacemos este cálculo y obtenemos que perímetro es aproximadamente 18.85 metros lineales. Y área es pi por el radio al cuadrado. Pi por 3 al cuadrado. Hacemos el cálculo y esto nos da aproximadamente 28.27 metros cuadrados. Aquí estamos haciendo uso de una calculadora, ¿verdad? Utilizando la constante pi. Pero si no es posible hacer uso de una calculadora, entonces lo podemos dejar solo indicado. Acá perímetro lo podríamos dejar como 2 por 3, 6, como 6 pi metros, ¿verdad? Y área lo podríamos dejar como 3 al cuadrado es 9 pi metros al cuadrado. ¿Sí? De esa manera es como lo podemos trabajar. Entonces, dependiendo de cómo lo trabajemos, ¿verdad? Si usamos calculadora o no, va a depender de eso. Ahora veamos estos ejercicios que son tomados de la hoja de trabajo directamente. Por ejemplo, este ejercicio dice que hay un cuadrado cuya arista mide 5 centímetros. De estos 5 centímetros son todo este lado del cuadrado. Como es un cuadrado, mide lo mismo. Dentro del cuadrado hay un círculo que tiene diámetro 5 centímetros, ¿verdad? Porque es el mismo diámetro que la arista. Por lo tanto, su radio es 2.5 centímetros. Ese es el radio del círculo. La pregunta aquí es calcular el área sombreada. Es decir, esto que está acá. Si yo tuviera el cuadrado y calculo el área del cuadrado, lo que encuentro es esto. Si tengo el círculo y calculo el área del círculo, lo que encuentro es esto. Entonces no me conviene encontrar las dos y sumarlas para hacer la respuesta. Porque yo tengo el cuadrado acá con su área y tengo el círculo acá con su área. Si yo le quito al área del cuadrado el área del círculo, es decir, borro esto, ¿qué es lo que me va a quedar? El área sombreada nada más, que es lo que me pide el problema.
Entonces para encontrar el área sombreada tengo que restar el área del cuadrado menos el área del círculo. Y el área del cuadrado es la arista o su lado al cuadrado, que es 5 al cuadrado, que es 25 centímetros cuadrados. El área del círculo es... ¿Cuál es el área del círculo? Pi por el radio al cuadrado, que esto es pi por 5 al cuadrado. Es pi por 2.5, perdón. Pi por 2.5 al cuadrado. Entonces hacemos el cálculo y eso nos da aproximadamente 19.64 centímetros cuadrados. Entonces el área sombreada es igual a 25 menos 19.64. ¿Cuánto es 25 menos 19.64? 5.36 centímetros cuadrados. Ese es el área sombreada de la figura. Dependiendo de las posiciones de las figuras, algunas veces posiblemente se tenga que restar, otras veces se tenga que sumar. Pero como este problema no nos pide solo área, también nos pide un perímetro. ¿Cómo analizamos el perímetro? Por porciones del área sombreada. El perímetro, en cada esquina se forma esta figura. Entonces yo tendría, para encontrar el perímetro de esta figura, tendría que sumar estos lados, ¿verdad? Pero como son 4 diferentes, entonces tengo que sumar los otros. Que esto se convierte, viene siendo al final el perímetro del círculo más el perímetro del cuadrado. Entonces el perímetro del cuadrado sería 4 veces el lado, que sería 4 por 5, 20 centímetros. Y el perímetro del círculo es 2 veces pi por el radio, que son 2.5. Y esto da 15.71 centímetros. Entonces estas dos se tienen que sumar. Y el perímetro total nos da 20 más 15.71 es 35.71 centímetros. Este es el perímetro del círculo. Y este es el área. Y así se resuelve esta figura. En este cilindro nos dice que hay que averiguar el área y el volumen. La otra figura está más sencilla entonces porque solo se trata de tomar las fórmulas de la tabla. Si se dan cuenta, para calcular el área, 2pi r por h más r, donde r es 8 centímetros, h es 15 centímetros. Este que está acá, y este es r. Entonces solo se nos sustituye esto en la calculadora, 2pi por r por h más r, haciendo la operación cuidadosamente para encontrar el área en centímetros cuadrados. Y el volumen es pi r cuadrado h, donde aquí sería pi por 8 al cuadrado por 15, ¿verdad? Sustituyendo estas fórmulas, entonces se obtienen los datos. Pero esto se los voy a dejar a ustedes de tarea porque está demasiado sencillo. Solo se trata de sustituir y hacer bien el cálculo, siendo cuidadosos con los paréntesis dentro de la calculadora, ¿verdad? Hay que tener cuidado con eso. Lo mismo pasaría con este otro ejercicio, ¿verdad? El área y el volumen de una esfera de 20 centímetros de diámetro. Entonces, si la esfera tiene 20 centímetros de diámetro, sabemos que su radio son 10 centímetros. Entonces, para el área sería 4pi. Esta fórmula son tomadas de las tablas. Esta imagen es tomada de la tabla que les comentaba, pi por r al cuadrado. Y el volumen, 4 tercios pi por r al cubo. Entonces, haciendo los cálculos, obtenemos para el área un valor de 1256.64 centímetros cuadrados y para el volumen 4188.8 centímetros cúbicos. Ojo con la unidad de medida, ¿verdad? Para el área unidades cuadradas y para el volumen unidades cúbicas.
Y ya para terminar, ¿verdad? Por ahí hay un ejemplo donde se combinan todos los conceptos: perímetro, área, volumen, y donde se involucra también un poquito el razonamiento, que es una parte muy importante, ¿verdad? Que les he mencionado siempre, el razonamiento matemático, utilizando la teoría vista. Por ejemplo, dice que hay un recipiente cilíndrico, un recipiente, ¿verdad? Que puede ser un vaso, cualquier trasto de forma cilíndrica. Dentro de este recipiente se introducen 4 cubos de hielo. Los cubos sabemos perfectamente que tienen esta forma: 4 cubitos de hielo. Así rápidamente los vamos a dibujar. ¿Qué va a pasar con el hielo cuando se introduzca en el cilindro? ¿Qué va a pasar con el hielo? Solo sabemos que un cubo de hielo, lo voy a hacer acá en grande. Un cubo de hielo tiene una arista de 4 centímetros de su lado. Del cilindro sabemos que tiene 6 centímetros de radio. Cada cubo de hielo tiene una arista. Bueno, ¿a qué altura llegará el agua cuando se derritan todos los cubos de hielo? O sea que si los cubos están ahí pero no está refrigerado esto, los cubos se van a derretir y lo que van a formar es un recipiente con agua. Pero el agua, nosotros sabemos que por sus características adopta la forma del recipiente. Entonces lo que se va a formar es este pequeño cilindro de agua acá dentro del recipiente. Y la pregunta del problema es: ¿a qué altura llega el volumen de agua? El volumen no va a cambiar. El volumen de los cubos de hielo va a ser igual al volumen de agua, ¿verdad? Porque la materia no se destruye, en este caso solo se transforma. Del estado sólido pasa al estado líquido. Entonces el volumen no va a cambiar. Entonces si nosotros calculamos el volumen de un cubo, en este caso sería la arista elevada al cubo, que sería 4 al cubo. 4 al cubo sabemos que es 64. Pero como son 4 cubos, ¿vean? Entonces 4 cubos, el volumen es igual a 64 por 4. 256 centímetros cúbicos. Este es el volumen, pero este mismo volumen es el que va a ocupar los hielos cuando ya estén derretidos y sea un cilindro de agua. Pero como ahora tengo un cilindro, entonces analizo el volumen de un cilindro. Pi por el radio del cubo por la altura. Pi r cuadrado por la altura, perdón. Conozco el radio del cilindro y conozco el volumen. Lo que necesito es la altura, entonces hay que despejarla. Volumen dividido pi por el radio al cuadrado. Volumen lo acabamos de encontrar, 256, entonces dividido pi por el radio al cuadrado, el radio del cilindro. Y esto me da un valor de 2.26 centímetros, ¿verdad? Porque es una altura. Eso significa que cuando los cubos se derritan, el cilindro de agua que se forma va a tener una altura de 2.26 centímetros. Entonces estamos utilizando geometría básica para resolver un problema de matemáticas, ¿verdad? Es importante, ahí donde podemos observar la verdadera relación que hay entre la geometría y la matemática. Una ciencia se auxilia de la otra. Pero bueno, esta clase la vamos a dejar acá. Con esto que hemos aprendido acá, ustedes ya pueden empezar a resolver la hoja de trabajo del libro. Para los que no tienen el libro, también ya está la hoja descargable en la plataforma, en el aula virtual. Y en nuestra siguiente clase nos vamos a meter a hablar ya de ángulos, conversiones entre sistemas de ángulos, y empezamos a ver trigonometría, semejanza y trigonometría. Entonces por el momento lo dejamos acá, aunque cualquier duda estamos ahí a la orden en el sistema de mensajería de la plataforma, a través del WhatsApp, etcétera. Entonces, que estén bien, hasta la próxima.